Cuando hablamos de pacto, ¿verdad? Todos tenemos la idea de lo que es un pacto, ¿sí o no? La idea de lo que es un pacto. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. Pero ¿será un acuerdo de palabras? Es un acuerdo legal. Diga conmigo, legal. ¿Ok? Es un acuerdo donde hay cláusulas. Es un acuerdo donde yo, si altero esas cláusulas, si me salgo de allí del margen, ¿ok? Van a haber unas consecuencias, ¿sí o no? Por eso es necesario tener primero presente lo que significa la palabra pacto, ¿ok? El pacto solamente existe relacional entre hombre y hombre. Amén. Esa doctrina que nos han enseñado de que pacte con Dios y que eso es archimega contra la palabra de Dios. Amén. Porque ¿cómo el hombre va a pactar con Dios si la misma Biblia dice en Jeremías 17 que el corazón del hombre es engañoso? Entonces yo no puedo decirle a Dios, Señor, yo agarro y pacto contigo, sabiendo Dios que yo, ¿verdad? Mi manera de ser es engañosa. ¿Por qué? Porque hoy la emoción que yo tengo dice que yo pacto contigo, pero mañana se me olvida esa emoción y cambio mi forma de pensar. Entonces, la relación es un pacto entre hombres. Amén. Y de ese pacto le queremos hablar ahora. Porque no hay una unidad si no existe un pacto. No hay una unidad si ese pacto no se respeta. Amén. ¿Por qué les hablamos de esto? Porque cuando yo acepté a mi esposa como esposa, a mí nadie me obligó, pero yo decidí. Y esa decisión me llevó a una acción que fue ir delante del juez y firmar un contrato. Los esposos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Ese contrato trae cláusulas. Y si ese contrato es alterado, va a traer consecuencias. Amén. Y dentro de ese contrato, ¿verdad? Por lo que me llevó a hacer ese contrato, ¿verdad? Que fue el amor que le tengo hacia ella o ella hacia mí. Eso es lo que va a sustentar el cumplimiento de ese contrato. Nosotros hablamos del amor de Dios y aquí la pastora Lucy cuando nos habló acá, no nos habló de otra cosa y no nos va a hablar, no le vamos a hablar de otra cosa sino del amor de Dios. Porque el amor de Dios es el contrato que usted y yo tenemos para poder amar a mi hermano. En Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, verso 4. Amados hermanos, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es el contrato, es el pacto que nosotros firmamos el día que aceptamos a Jesucristo. Amar, como dice la palabra, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también dice amar a quién, al prójimo, a mi hermano como a mí mismo. Amén. ¿Y a cuánto les cuesta? Bueno, a mí me ha costado. Yo he tenido ocasiones, o me ha pasado en muchas ocasiones, donde dentro de la misma iglesia, hermanos, dice uno, ay Señor, qué difícil es amar a este hermano. Ay, qué difícil. Uy, es que me cae tan mal. Es que no lo soporto. Es que cada vez que esta persona habla, Dios, yo no sé si a usted le ha pasado. Espero que se sienta identificado conmigo porque si no, estoy en problemas. Pero ¿qué es lo que me hace estar con mi hermano? Vuelvo a poner a mi hermano Víctor. No es que mi hermano Víctor, yo lo amo en el amor de Cristo y de verdad tenemos una buena amistad. Pero lo pongo como ejemplo por esa amistad. Pero ¿qué es lo que hace que el sentimiento que está dentro de mí, que batalla en mí,
No reaccione contra él despectivamente, alejándolo, quitándolo, rechazándolo y evitando la unidad con él. El pacto que yo he firmado. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted firmó un pacto. Ama a Dios por sobre todas las cosas, pero también a tu hermano. También a tu hermano. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿A cuántos matrimonios nos ha tocado muchas veces dentro del matrimonio, cuando tenemos inconveniente, decir: ay, Señor, ayúdame a amarla, ayúdame a amarla? A nuestras esposas, ¿o no? Esposos, no los que no se han casado, bueno, algún día cuando se casen van a saber de lo que estamos hablando. O en la familia, hermanos con hermanas. Ay, Señor, pero ¿qué es lo que hace que sostenga, que no pase de allí ese pacto que está firmado? Amén. Y de eso le queremos hablar ahora. Sí, nuestro tema es relaciones de pacto. Y aquí quiero hablarles de esto. La pastora Lucy hablaba de relaciones y dice: la necesidad de un pacto. Una vez establecida la importancia central de las relaciones para el sentido de la vida, debemos descubrir ahora las estrategias de Dios para hacer realidad esas relaciones. Número 1, ¿cómo podemos garantizar que esas relaciones no se destruyan? Estamos hablando de relación, estamos hablando de comunión, de unidad, ¿sí? ¿Cuáles son las bases necesarias para iniciar las relaciones? Número 3, ¿qué se puede hacer para que ambas partes se comprometan por igual en la relación? Solo hay una respuesta a todas estas preguntas: el pacto. El pacto es el acuerdo entre ambas partes para comprometerse en su relación. El pacto es el compromiso que sustenta toda relación fructífera. El pacto incluye los principios de integridad que garantizan la preservación de una relación. El pacto se da a través de una relación, pero la relación se produce por medio de una intimidad. Como mi esposo estaba hablando, haciendo una comparación entre ambos como matrimonio. ¿Cómo se hace un pacto entre nosotros? Porque nos casamos, porque fue algo legal. Hoy día se necesita hacer esto, algo legal. Pero en la cultura bíblica, en los tiempos antiguos, no había que firmar un contrato porque la palabra valía. La palabra era muy valiosa y era suficiente. A diferencia de hoy día, que nos cuesta creer en la palabra de nuestro hermano, que nos cuesta creer en poder crear una confianza como iglesia, como la tengo yo con mi esposo, por causa de una relación, de una intimidad. Coloco un ejemplo: cuando mi esposo viaja, él dura como 10, 12, 15 días. Cuando yo siempre estoy en comunicación por WhatsApp y le cuento todo: voy a salir, hice esto, me fue esto aquí, cómo estuvo la predicación el domingo. Y hay una él se está riendo porque cree que yo voy a decir algo ahí. Está como mirándome como que así, como que, ¿qué voy a decir? Y entonces, en esa comunión, cuando él llega, yo no paro de hablar. Eso nos pasa a nosotras las mujeres, que hablamos más que ellos, porque yo a él le envío mensajes, 10 WhatsApp, y cada WhatsApp son de 10, 20 minutos. Yo sé que él lo pone por 2, por 3 para escucharme rápido, y no los termina. Pero cuando él me responde con 2 minutos. Y yo veo el WhatsApp y yo dije: no hubo comunicación. Tengo que esperar que llegue y vuelvo y le cuento toda mi película en los 15 días. Hasta se queda dormido de lo cansado que llega, pero yo sé, mi mente se está programada para colocarle pausa y mañana continuar, porque ya sé que se quedó dormido. Pero por medio de eso,
Él se queda dormido, él no ronca, él dice que él no ronca. Pero yo me doy cuenta que se quedó dormido, pero al otro día, ¿qué quiero llevar a esto? Nuestra relación lleva a una intimidad por la relación constantemente. Es esa la importancia que está diciendo la pastora Lucy de la relación entre hermanos. Porque si tengo un pensamiento de llegar, me siento detrás o me siento delante y me mandan a saludar y todo eso, entonces pero saludo aquí a este y luego me voy. Y pasa cuando queremos saludar al otro, ya se fue. Entonces yo vengo es por la palabra. Yo no sé quién está, quién vino, cómo se vistió, no, yo no vengo a nada de eso, sino entro y vuelvo y salgo. Entonces esa mentalidad no me lleva a ser partícipe, que soy parte del cuerpo, que soy un miembro. Y es por eso la importancia de relaciones de pacto y la necesidad de un pacto. Pero un pacto se hace a través de una relación que es por causa de una intimidad. Intimidad. Y estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Tiempos donde la palabra, las escrituras nos hablan de que nos entregarán a prisión, nos aborreceremos uno. Así lo dice la Biblia. Necesitamos hacer y crear un pacto porque en la actualidad la palabra del hombre no la creemos. Nuestro tipo de relación ahora es seco, no es de confianza íntima con la sociedad. ¿Por qué? Por el pecado. El pacto se rompe por el pecado, lo dice Romanos capítulo 1. El pacto se rompe por el pecado, pero un pacto que ya Jesús lo hizo a través de sí mismo y se rompe por el pecado. Pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios necesitamos, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 12. La sociedad es inmune a una relación, a una intimidad, a una confianza, a una estrechez por causa de los afanes, por causa de los apuros, por causa de tantas ocupaciones, por causa de la misma perversidad, por causa del mismo pecado. Pero fíjese lo que dice Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Número 1, sin Cristo. El mundo está sin Cristo, por eso actúa así, sin una relación. Obviamente dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 2, alejados de la ciudadanía. El mundo, pero pasa también que en la iglesia muchas veces podemos estar, sí, estoy con Cristo porque soy iglesia, yo soy iglesia. Hay gente que tiene la mentalidad y dice, yo no necesito de congregarme porque es que yo soy iglesia, Cristo vive en mí y donde yo estoy y oro y tengo la comunión con el Señor y no tengo necesidad de que nadie me enseñe porque sacando de contexto la palabra, pero necesito oír, necesito ser parte, necesito relacionarme, pero ¿desde cuál perspectiva? Desde la perspectiva del pacto del Padre que hizo con su Hijo. Entendiendo esto, yo puedo relacionarme y puede haber lo que decía la pastora Lucy, sanidad, una sanidad. La iglesia de Jesucristo está entrando, o quizás ya estamos, no lo vemos acá en nuestra ciudad de Rubio porque hay paz, porque todavía no estamos en esos tiempos de persecución, de hostigamiento, de aborrecimiento como tal. Pero sí la Biblia nos dice que vamos a enfrentar estos tiempos y necesitamos crear esa relación de pacto, un pacto que no se rompe fácilmente. La naturaleza del hombre es pecaminosa. La ciudadanía está envuelta en un pecado que ya no necesita hacer un pacto de un matrimonio, un compromiso legal, sino simplemente nos
nos juntamos a vivir. Y vemos si nos va bien, entonces más adelante decidimos casarnos. Cuando la relación ya está muy frágil y muy vulnerable, entonces se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque no hubo un pacto desde el principio. Así se necesita que la iglesia, como cuerpo, que habla el apóstol Pablo, necesitamos comprender esto. Pero ¿cómo está el mundo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía como cuerpo. Venimos, pero no pertenezco a esta ciudadanía. Vengo a oír la palabra solamente. Y necesitamos romper con eso. Necesitamos sacar esa estructura y ese esquema de nuestra mente y de nuestro corazón. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, número 3. Número 4, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está el mundo. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía, que dice ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Nosotros necesitamos estar apercibidos del pacto de la promesa que es Cristo. Y eso es lo que nos une, como decía mi esposo, que nos lleva a esas diferencias como hermanos, aquellos roces, aquellas fricciones, pero ¿qué me lleva a entender que es mi hermano? El pacto. Jesús en la cruz. Y necesitamos entender esto, porque hay un mundo perdido, hay un mundo en cautividad, que a nosotros se nos fue dada una libertad para poder entender estas relaciones de pacto. Pero una relación fructífera se da a través de una intimidad. Y necesitamos entender esa intimidad. Necesitamos crecer como iglesia. Necesitamos madurar como iglesia. Al punto de dejarnos corregir. De dejarnos corregir, enmendar esas cosas. Yo recuerdo una vez que estábamos en una reunión con los pastores y estaba el pastor Anderson y nos dio un regaño que para mí fue muy fuerte. Ese día habíamos tenido una reunión y la moto se nos dañó y no le dijimos a nadie y nos fuimos empujando esa moto y no le pedimos auxilio a ellos ni para guardar la moto y que nos dieran la cola. Y yo no sé cómo se enteró el pastor que nosotros habíamos hecho eso, y en una reunión que estábamos todos nos regañó y yo lloré, que yo no me podía controlar las lágrimas. En eso se me acerca la pastora Nelda y me da un abrazo con su amor, su cariño. Pero a mí me dolió muchísimo. Yo lloraba porque él nos había regañado fuerte. Imagínense esa dureza del pastor Anderson. Pero nos lo tenía que decir, que somos familia, que por qué no pedimos ayuda a ellos. Y hoy día cuando están los nuevos pastores, uno dice, ¿y ahora? ¿Y esta gente qué? ¿Y ahora cómo hacemos? Y no fue fácil, pero entendimos el pacto que nos unió. Pero eso no lleva a ocasionarse solo, es a través de una relación. Porque la relación me lleva a la comunicación y a la intimidad. Y vemos como grandes iglesias han roto esos pactos. Cuando alguien cae en pecado, cuando alguien está vulnerable a alguna situación de su vida, pero por causa de que no hay una relación de pacto, ¿qué pasa cuando el miembro de la iglesia peca? Se va. Porque no hay una confianza y una intimidad. ¿Por qué? Porque no hubo un pacto y fue rota la relación. No fue solo rota la relación, fue roto el ministerio, fue rota, fue ocasionado una brecha en la iglesia. Porque no tomamos en cuenta la relación de pacto. Un pacto que no se rompe fácilmente, porque el matrimonio, si lo podemos entender, no se romperá fácilmente, porque hay un pacto, aunque él no me soporte a ratos.
Y así viceversa. Así es el matrimonio. No se rompe fácilmente. Eso es lo bueno de este pacto, ¿no? Lo bueno de estos pactos, como decía, es que nos podemos poner de acuerdo. Amén. Y cuando mi esposa habla acá en Efesios capítulo 2, dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El mundo, como dice mi esposa, está ajeno a los pactos. Por eso, o vamos a decirlo de esta manera, no ajeno a los pactos, sino ajeno a la legalidad de los pactos, ajeno al respeto a los pactos. ¿Por qué? Porque es fácil ver una pareja que hoy se casa, ¿verdad? Tienen su matrimonio, firman, se van de luna de miel y a los 3 meses dice, ay no, este no me funcionó, entonces ya, ay no, yo no sabía que te roncaba mucho. Entonces por eso dice, ay no, yo me voy, yo ya no lo quiero más. No gusta, no gusta Dios, pastor. O también es fácil ver personas que hacen un negocio y llega ese negocio, pues entonces lo hacen a conveniencia o con mezquindad. ¿Sí han visto su caso o no? ¿Sí o no? Que usted llega y hace un negocio y usted dice, wow, este es cristiano. Wow, este va para la iglesia. Entonces creemos de que porque él va para la iglesia, él va a respetar ese pacto. Y es cuando nosotros muchas veces, como dicen por ahí coloquialmente, nos estrellamos. Amén. ¿Qué es lo que realmente nos da la seguridad? Nos da la seguridad de que vamos a respetar ese pacto. Fíjense lo que dice acá el verso 13 en Efesios, capítulo 2, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que me hace a mí como cristiano, como hijo de Dios, respetar el pacto? El temor a Dios, o sea, la sangre de Cristo. Cuando usted va a hacer algo malo, cuando uno va a dar un mal pie, ¿verdad? Usted no siente en su corazón como que, uy, como que algo le dicen por ahí, le redarguye, como que algo le dice a usted, no lo haga. ¿Por qué creen ustedes que es eso? En otro tiempo nosotros dábamos los pasos y no, sí, pues lo que nos pasara, pero igualitico uno decía, yo voy para adelante. Pero ahora nosotros andamos como que, wow, porque hay un temor de Dios en nuestros corazones, que eso es lo que nos dice a nosotros, que la sangre de Cristo hizo un milagro en usted y en mí. Por eso dice la palabra del Señor que cuando llegamos a los pies de Cristo, nueva criatura somos, ¿sí o no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el mundo no conoce este pacto que usted y yo estamos profesando aquí dentro de estas 4 paredes. Porque estamos profesando no una religión, decía mi esposa ahorita, y ponía como ejemplo con el pastor Anderson. El pastor Anderson para nosotros fue alguien que fue un mentor, fue un padre desde niño, lo conocía. Y para mí era fácil amarlos. Pero cuando llegan los pastores y Dios permitió que ellos recibieran, fue un impacto y algo que no porque no, a ellos los amamos y también nos conocemos y también hemos cultivado una amistad por años, pero ya la relación ya fue diferente. Entonces ya veníamos nosotros a adaptarnos a ellos y ellos a adaptarse a nosotros. Y en esa adaptación hay fricción, ¿o no? ¿Sí o no hay fricción? Ay, no, somos pastores, nos amamos. No, hermano, no nos hagamos la vista gorda. Pero ¿qué hizo que esa fricción no tomara ventaja? El pacto de la sangre de Cristo en nuestros corazones, tanto en ellos como en nosotros. Entonces ahí dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
El pacto de Cristo en la cruz del Calvario fue que derribó todo tipo de separación entre mis hermanos y nosotros. Cuando empezamos decíamos que es necesario un pacto. Tenemos que entender, hermanos, que nuestra necesidad primordial es un pacto. Pero ningún pacto se hace obligado. Todo es voluntario. Si usted tiene una enemistad con un hermano, con un amigo que viene a la iglesia, si usted tiene esa fricción como líderes, si son líderes del grupo familiar, está el líder y está el auxiliar del líder, ¿verdad? Que muchas veces se presentan. Usted tiene que entender que hay un pacto firmado entre cada uno de ustedes dos. Yo firmé ese pacto el día que acepté a Cristo en mi corazón. Por eso el Señor me dijo: ama a tu hermano como a ti mismo. Dice la palabra del Señor que Jesús vino a ser cabeza del ángulo. ¿Sí o no? ¿Qué significa el ángulo? Este es el ángulo. Él es la cabeza. Mi relación con Dios es mi relación con mi hermano. Amén. Entonces no podemos decir, como dice en Primera de Juan, que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Pero dice es necesario un pacto y el pacto es voluntario. Entonces cuando nosotros por naturaleza no podemos hacerlo, pero vamos a la fuente del amor. Dios es amor. ¿Cuánto lo creen? Dios es amor. Y es cuando vamos a esa fuente y le decimos: Señor, yo no puedo amar a mi hermano. A mi hermano, yo no lo puedo amar. Señor, no te puedo mentir, porque tú conoces mi corazón. Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Una vez una hermana contaba un testimonio, ¿no? Y lo recuerdo ahorita, hace muchos años, y decía que había una hermanita que había llegado a la iglesia y una hermana que era líder, en aquella época era líder, y había llegado a la iglesia. Pero hermano, ella contaba el testimonio y decía: uy, desde que yo la vi me cayó mal. Y esa yo no la soportaba. Y era que llegaba ahí solamente con yo oírla, pero no porque ella me hiciera algo malo, sino porque me cayó mal. No todos somos moneditas de oro, ¿verdad? Para caerle bien a la gente. Y a veces nos ganamos el desprecio, no porque hagamos algo, sino a veces porque no hacemos. ¿Sí o no? Entonces entendemos que somos humanos y por esa razón necesitamos ir con lucidez, ¿verdad? A firmar ese pacto. ¿Y cómo lo hacemos? Delante de la presencia del Señor. Señor, yo no puedo. Tú me has mandado a amar a mi hermano. Tú me has mandado a sujetarme a mis pastores. Pero es que yo no, pero es que la doctrina que ellos dan a mí no me parece. Pero es que ellos deberían hacer esta cosa. O ellos deberían aquí, porque somos buenos en eso. Desde la barrera de decir: ole, ¿sí o no? Pero que póngase la chaqueta del pastor, póngase los zapatos del pastor. Entonces cuando nosotros inconscientemente empezamos: no, ya no lo soporto, ya no soporto las prédicas del pastor, no, yo no voy para la iglesia porque ¿quién va a predicar? Ay, va a predicar el pastor Efraín. Ay, no, yo no voy para allá porque no me gustan. Porque no tenemos claro lo que es el pacto. El pacto es: amémonos unos a otros como Dios nos ha amado. Y eso implica, no importa quién esté, lo importante es el amor de Dios en mi corazón. Y por eso yo voy a la fuente y todos los días recuerdo el pacto que hizo Jesucristo conmigo, que dijo que yo no merecía estar aquí, que yo no merecía venir aquí, que yo no merecía entrar aquí. Pero por esa sangre fui acepto delante de Él. Entonces yo no puedo decir ahora: yo voy a denigrar y yo voy a excluir a mi hermano, porque entonces dejaría de ser uno con Dios. Amén. Amén. Una de las cosas que nos hace entender de estas relaciones es desde el principio, es nuestra relación con el Señor. Nuestra intimidad con el Señor nos lleva a poder relacionarnos entre hermanos, a poder crear esa hermandad.
Y uno de esos temas que la pastora Lucy estaba hablando, invite este viernes a comer, a cenar, dé un abrazo. Es eso lo que uno le llama la hospitalidad. Lo que la Biblia, la cultura bíblica está hablando, la hospitalidad. Vemos el ejemplo de David y Jonatán. Entre ellos se hizo un pacto, pero ese pacto se dio a su generación, como lo que hablaba, como el padre con los esposos son padres, tenemos nuestros hijos, pero nuestra relación, nuestra intimidad, nuestro pacto trasciende a nuestras generaciones, trasciende de intimidad a nuestras generaciones, y todo lo que hacemos dentro de ese pacto viene a ser son copartícipes de todo cuanto hemos logrado, cuanto hemos alcanzado. Así le ocurrió a David y a Jonatán. David, cuando Jonatán ya no estaba, él recuerda ese pacto que hizo con su amigo, y eso le lleva a uno a una relación con el Señor. Necesitamos entender esto, la hospitalidad como pacto. Quiero que vayamos a Jueces 19, y es una historia muy fuerte. Dice el levita y su concubina, una historia tremenda que todos la conocemos. Un matrimonio, una historia de un matrimonio que se reconcilian, van a casa del padre, de su suegro, de este hombre, y pasa allí, mora allí un buen rato con la esposa, y luego se la lleva a su destino. En el Jueces 19, verso 16, ellos están fuera porque no tienen dónde reposar, no tienen dónde habitar. Y dice el 16, y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y mire lo que le responde este hombre. Dice: y el hombre anciano dijo: pase a contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Cuando nosotros como iglesia aprendemos a relacionarnos, pero a través de ese pacto que no se rompe fácilmente por un berrinche, porque así no se rompe fácilmente un matrimonio, por un berrinche, porque dejó la toalla mojada siempre en la cama, ahí. No, esas cositas se dan solución, tienen solución, porque tiene que lavar los platos mientras yo cocino. Por eso no se rompe ese pacto. Pero este hombre y muchas cosas pasamos por encima porque hay algo más importante. Y este hombre dijo: toda tu necesidad quede a mi cargo. Toda tu necesidad. A mí me viene a mi mente el apóstol Pablo cuando envía la carta que estaba preso a Filemón. Y él le dice, le encomienda a Onésimo. Onésimo significa útil. Pero en un tiempo atrás, él no fue útil. Y fue desechado, menospreciado, nadie lo quería. Pero en este tiempo viene y le dice el apóstol Pablo: recíbelo como a mí. Y todo lo que él gaste, eso es como que yo envíe a mi esposo o mi esposo me envía a mí a casa de la pastora Lucy. Y todo lo que ella coma, consuma, pida, ponlo a mi nombre, ponlo a mi cuenta. Necesitamos llegar a una relación tan íntima, tan estrecha,
entre nosotros como iglesia. Su necesidad quede a mi cargo. Y muchas veces sí, está bien la situación económica, pero ¿cómo asumo la necesidad de este hermano, de esta casa si no la tengo? Pero presencial podemos hacer mucho. Es que necesitamos aprender a hacernos presentes en nuestras relaciones, en poder crear esta relación de pacto, una relación de intimidad tan estrecha. La necesitamos en nuestra vida. Y este hombre dice, ponlo a mi cargo. Pero más adelante continúa una situación y vienen y le tocan la puerta. Y esto es tremendo, porque había una cultura donde el huésped era importante, era valioso. Y la cultura bíblica me está hablando de una hospitalidad desde la perspectiva de un pacto. Y necesitamos aprender a esto, que el pueblo de Dios pueda comprender y nosotros mismos podamos comprender que esta es mi casa, que es parte de mí. Porque pasa cuando habla este tema de relaciones de pacto, cuando puede ver a una iglesia 1000 miembros, pero si el 5% solamente cumple esta relación de pacto y el otro 95% viene, oye el mensaje, no tiene relación con nadie, no tiene esa intimidad, esa confianza, y entra y vuelve y se va, no participa en nada, de domingo a domingo. Si tengo que servir, vengo, sirvo, toco el piano, el instrumento y no saludo a nadie y vuelvo y termino y me salgo. Agarré mi bolsito, guardé mi instrumento y me fui. Ese 95% no es iglesia. Solo el 5%. Pero ¿cómo lo nota aquel que no ha sabido saber relacionarse? Dice, es solo el grupito ese, ahí no entro yo. No, es porque usted y yo no hemos querido entrar. Pero no es que se nos ha excluido. Y pasa como eso, me ocupo para el servicio, para poder ser aceptado, pero no es esto. No es esto, es una relación, es una intimidad. Y pasa como cuando hay un matrimonio y ocurre una traición. El asunto no es la traición como tal del adulterio que se cometió. El asunto es volver a restaurar la confianza. Pero cuando hay una relación de pacto, hay confianza. Entonces yo me puedo acercar a mi hermano y hablarle y decir, ¿sabes qué, hermano? Ayúdame, porque tengo una lucha con la pornografía. Ayúdame. La Biblia dice, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? ¿Para que me mate? ¿Para que me asesine? Para que sean sanados. Podemos encontrar refugio si hacemos esto, una relación de pacto, que no se rompe. Quede el que quede, váyase el que se vaya. No se rompe. Porque hoy día hay muchos allá afuera solos. Muchas veces nosotros dos nos sentamos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y mire, quedaron estos. Y ahora nos vamos. ¿Qué hacemos? Nos quedamos. ¿Cómo quedará esta iglesia? Pero entendimos algo. No funcionamos solos. Ay del solo. Ay del solo. Nosotros necesitamos relacionarnos y comenzamos a relacionarnos. Y hubo fricción hasta el día de hoy y la habrá siempre. En Lucas 18 dice, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, por el asunto del pacto. Y necesitamos que aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, aunque la palabra no me haya parecido la palabra,
porque es que me vuelvo solamente en que yo y yo y yo. No, es que soy parte del cuerpo, es que soy parte del miembro, y yo y tú, cada uno de nosotros somos valiosos y somos útiles, hasta el punto que podamos decir, pero ya me di cuenta de su debilidad, no la expongo, sino más bien me ayuda en mi debilidad. Muchas veces pasa como matrimonio. Hay matrimonios que tienen años y no tienen la suficiente confianza en poder quitarse la máscara y poder decir, tengo miedo a la oscuridad. Necesitamos esa relación de pacto. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Conocer lo que realmente significa un pacto. Y ya usted está convencido, al igual que yo, de que usted ya firmó ese pacto. Lo firmó no por necesidad, no por otra cosa, o tal vez por manipulación, no. Porque yo creo que a ninguno de los que están acá, la persona que le predicó el evangelio lo predicó de manera manipulante para que pudiera estar usted aquí. No, solamente le expusimos el evangelio, hablamos la verdad del evangelio, y esa verdad le convenció el corazón a través del Espíritu Santo para que usted firmara ese pacto, que es recibir a Cristo en su corazón. Pero entonces un pacto trae sus cláusulas, y esas cláusulas nos ubican, diga conmigo, me ubican en el espacio de ese contrato. Por ejemplo, mi hermano Víctor, sigo con Víctor. Mi hermano Víctor y yo hacemos un negocio y hacemos una cláusula, entre los negocios hacemos cláusula y la firmamos. Una de las primeras cláusulas es quién va a ser la cabeza. ¿Sí o no? Los dos no podemos ser cabeza. ¿Quién va a ser el presidente de la compañía y el vicepresidente? Siempre va a haber uno que va a dar la cara, siempre va a haber uno que, o sea, cada uno ocupa un lugar en ese pacto. Pero todos entendemos que estamos trabajando en pro del cumplimiento de ese pacto. Aquí cuando en Filemón Pablo intercede por Onésimo, me llama la atención esto, en el Filemón, verso 9, capítulo único, perdón, verso 9, dice, más bien te ruego por amor, diga conmigo, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Mire esto, Pablo está intercediendo por Onésimo. ¿Qué es lo que hace el pacto? El pacto hace que yo dentro del cuerpo de Cristo estoy ubicado y digo, yo intercedo por mi hermano, y mi hermano, aunque no interceda por mí, aunque él ni sepa que yo estoy orando por él, aunque él ni sepa, yo intercedo por él. Porque dentro del pacto me dice a mí que ese es mi lugar, y ese es el lugar que yo ocupo como intercesor, como el mediador. Como decía mi esposa, a veces vemos hermanos que no tienen esa confianza para llegar y acercarse a uno y decir, oye hermano, me está pasando esto. Pero cuando nosotros nos mostramos como hijos de Dios, como aquellos que respetan este pacto, la confianza va a brotar por nuestros poros. Entonces va a haber gente que se nos va a acercar y uno dice, pero ¿por qué se acercaron a mí y no al pastor Luis? Él es el pastor de la iglesia. Es porque han visto en usted esa confianza, porque usted ha sido o hemos sido personas que hemos estado respetando el pacto de amor, de amar y no discriminar, de amar y no juzgar, de amar y nosotros vernos como a esas mismas personas. Ese es el lugar que cada uno ocupa cuando firmamos ese contrato, ese pacto. Nosotros podemos ser ovejas solamente y no líderes, pero usted, en ese cargo que usted ocupa, usted intercede así como Pablo intercede por amor. Y mire lo que dice el verso 11, y dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En otro tiempo, Onésimo fue un hombre malo, lo hizo mal,
Le robó a su patrón. ¿Y qué no hizo? Pero Pablo en sus prisiones, o sea, en sus luchas, le mira y le mira con ese amor. Y ese amor hizo que influyera en la vida de esa persona, de Onésimo. Al punto que ya puede decir Pablo, yo doy la cara por él. Al punto que puede decir Pablo, utilízalo porque nos es útil. O sea, le está dando un puesto. Y no hay temor en el corazón de Pablo de decir, ¿será que me va a salir con su domingo 7? ¿Será que Yo creo que habla de esa manera porque hubo una confianza. Una confianza. Una confianza. Exactamente. Entonces, el pacto implica confianza, hermanos. Es necesario que usted y yo entendamos que usted y yo tenemos ese pacto con el Señor. Es ese pacto que lo firmamos a través de aceptar a Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo. Por ende, ahora nos toca a nosotros ser intercesores, mediadores, buscar la forma no de excluirnos, sino de ser uno en amor. Amén. Una confianza que se gana. Una confianza que se gana. Necesitamos desarrollar esa confianza. Y es algo que se pone en práctica. Es algo que depende de nosotros mismos, el desarrollar esa confianza. Necesitamos desarrollar una familiaridad, porque a veces seguimos desde la perspectiva de la religiosidad, de que vemos a la iglesia como cuando estábamos en la católica. Es la iglesia, son los hermanos. Pero el poder decir, cuando necesito, yo sé a dónde ir. Cuando yo necesito hablar, porque aprendí que no todo se queda en la oración. Sí, oro con el Señor y le hablo. Sí, gloria a Dios. Necesitamos desarrollar una cultura de oración, de dependencia al Señor. Pero es que necesito relacionarme con mi hermano y poder contarle, pero entender desde la confianza. El pacto, la relación de pacto se da por una intimidad, por una relación, por una comunicación, pero de allí se da la confianza, que no es con todos. Como decía, cuando se comete el adulterio, la cuestión no es, como dice, la cuestión no es la situación del adulterio, de que lo que cometió y lo que hizo, es volver a regresar a casa y que se pueda restaurar y que pueda confiar en mí, como cuando hay una amistad y yo traiciono esa amistad. Entonces, lo que me contó en intimidad, en secreto, yo lo dije a otro. ¿Cómo puedo restaurar esa confianza? Es como el hombre ofendido, es como cerrojo de alcázar, difícil que se abra, difícil de poder romper con ese mecanismo de defensa, de coraza que ha puesto allí. Pero necesitamos desarrollar esa confianza, y es algo que se gana. La confianza se gana, porque la amistad no se produce de la noche a la mañana, se produce con el tiempo, pero un tiempo que aprovechamos en una relación, en una comunión. Es la importancia de volvernos partícipes de las cosas de la casa, partícipes de la cosa de la casa. Mi esposo sabe qué hace falta en la casa, las verduras, las hortalizas, los víveres. Él sabe, porque él se ha vuelto partícipe, porque sabe que es su casa. Necesitamos volvernos partícipe desde la perspectiva de la relación, de la comunión, en la necesidad de la casa, de esta casa. Hay del solo, y hoy día el mundo está enseñando a eso, a esa vulnerabilidad. Prefiero solo, no tengo, todos son tóxicos. Y no seré yo. Todos, es tóxico. Ay, que es tóxico. Es la familia tóxica. La señora en la bodega es una tóxica.
Sí, todos son tóxicos, y no será la tóxica yo. Entonces mejor no, o me arrimo para ser cambiada, ser transformada y decir, sí, hermano, ayúdeme, ¿qué tiene? No, es que soy tóxica. Todo le pongo pero, a todo lo filtro, todo lo analizo desde la perspectiva de mi ojo allá y cómo se vistió y qué. Y uno dice, pero ¿será que podemos llegar a la confianza de poder acercarme y decir, ayúdeme, pastor, es que, y eso, pastora, ¿qué le pasa? Es que soy tóxica, me he vuelto tóxica, todo me intoxica, de todo me enfermo, vivo enferma, vivo con una mala digestión, vivo con una cara de limón todo el tiempo, vivo poniendo peros a todo y necesitamos desarrollar esa confianza de poder acercarnos y buscar la ayuda. Porque cuando el uno caiga, el otro le levantará. Necesitamos eso. Y de eso se trata la relación de pacto. Relaciones de pacto. Como una familia, una relación estrecha. Que yo tenga confianza. Que desde nuestro punto como pastores, como servidores, como líderes, porque cada uno de ustedes, quizá usted no desarrolla un trabajo, no desempeña un trabajo como tal de liderazgo, pero sí es líder en su casa. Sí es líder de sí mismo. Sí es responsable, tiene que ser responsable de sí mismo, siendo adolescente, siendo joven. Tienes que hacerte responsable de ti mismo. Pero necesitamos entender desde esta perspectiva. Y siempre hemos oído la palabra pacto y nos encantaba esa palabra de hacer pactos con el Señor. Pero ese punto de la perspectiva del pacto con el Señor es que Dios sí es responsable. Como decía mi esposo, Dios no miente. Dios no miente. Hebreos capítulo 6. Finalizamos con esto desde el verso 13. ¿Lo lees? Por favor. Sí. 6. Vamos a leer desde el verso 13 al 19. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Hasta el 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Tremendo, ¿no? Abraham fue el hombre más fiel al pacto, más fiel. Pero me gusta esta parte que el Señor juró por sí mismo, porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Pero un pacto de la promesa y pone como ejemplo a Abraham, el hombre más fiel al pacto, que respetó el pacto, que esperó con paciencia a un pacto que el Señor había hablado a su vida y que Dios cumplió, Difícilmente hoy día es hacer un pacto entre hombres por eso, por la desconfianza, porque hay ya una incredulidad, por el pecado, por la dureza de corazón, pero nosotros necesitamos desarrollar esta cultura bíblica
que la Biblia nos habla de una hospitalidad, de un pacto que hubo en dos hombres, David y Jonatán, de amistad, que lloraron su muerte, que se abrazaron, que les dolió la separación. Un pacto si no entendemos desde la perspectiva del Señor aquí en Hebreos, no va a ser fructífera ningún tipo de relación. Ninguna. Porque primero viene a ser fructífera mi relación con Dios. Cuando la entendemos desde ese pacto. Porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. El pacto. Ese pacto. Y desde esa perspectiva me lleva a lo que está diciendo mi esposo. Al amor. A la comprensión. A la compasión. A que Jesús lo hizo acá todo. Que mismo Señor lo dice aquí, no viendo a otro, se vio a sí mismo y juró por sí mismo en aquello por lo cual hoy día se ha llevado o se ha realizado aquello que nosotros llamamos iglesia. Y muchas veces nuestra manera de pensar como iglesia, soy yo y no un cuerpo. Y cuando estudiábamos este libro decía que el motivo de este tema de relaciones de pacto ocurrió porque querían algo, pero estaban pensando como ministerio. Pero el Señor les dijo: no es como ministerio, es como cuerpo. No quiero un ministerio. No es tu ministerio, Yosemí, de secretaria, y bien que lo hace. No es tu ministerio de intercesora, de profeta. Es mi ministerio y yo ando sola. No, es un cuerpo. Y si entendemos que Dios quiere llevarnos a ser un cuerpo, que soy miembro, que pertenezco, que dependo de los unos, que también yo soy útil en todo el cuerpo, porque si mi dedito pequeño me lo hiero, me lo lastimo, la reacción de mi cuerpo va a ser esto: ay, ay, ay. Todo mi cabeza, mi cuerpo, mi mano, mi mirada, mi boca se fue hacia el dedo. No que tengo el dedo que de repente el dedo me lo tronché acá. ¿Se dice tronché? Bueno, me lo lastimé con la pata de la mesa y siguió el dedo ahí. Yo, mire, sí, ay, ¿qué tal? No, chévere, en bendición, en victoria. No, usted, a veces disimulamos. Y a veces, aleluya. Ya te veré. Y usted hasta habla en lengua así. Pero se duele. Necesitamos decir: póngalo a mi cuenta. ¿O dónde está? Yo no tengo plata, pero me voy allá al hospital, lo visito. Este hermano necesita un abrazo. Como decía la pastora Lucy: pero es que soy yo soy la que necesito el abrazo. Y está el Espíritu Santo diciéndote: déjalo tóxica. Ve, abraza, ve, da lo que has recibido por gracia, yo te lo he dado. Dale una palabra a alguien. Pero es que yo estoy mal, pero es que yo no puedo, pero es que se me está cayendo el pelo y no. Si sabemos que somos parte del cuerpo, vamos a mirar al otro. Amén. O sea, sí, agárrela ahí. Hago en primera. Mire al otro. Sí. Somos un solo cuerpo, ¿viste? El ojo mira al oído. El ojo mira al oído y le dice: si vieras lo que me han contado. No, perdona, viceversa, ¿no? Cerramos con esto. Entienda esto. Como dice mi esposa, usted no está en una religión. Entienda esto. Cristo no vino por una religión.
Dice la palabra del Señor que el pacto más grande que Dios pudo haber dado a la humanidad fue el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Y como decía mi esposa, no para que tu ministerio crezca, no para que tus dones crezcan. Luego vamos a ver los dones. No es para que tú digas, oh, ¿quién como yo? No, no. Es por un cuerpo. Usted pertenece a un cuerpo. Y ese pacto que te une a ese cuerpo, esa sangre que fluye en ese dedito, es la misma sangre que fluye en el corazón, en el cerebro, en las manos. Es la misma sangre. El dedo no tiene una sangre diferente. Es la misma sangre. Ese es el mayor pacto. El que te puede decir hoy, Señor, perdóname porque he violado ese pacto. Cierren sus ojos, por favor. Porque podemos decirle al Señor, perdóname porque no he tomado en serio este pacto.